Bueno, hola. En principio quería agradecerles este espacio, que bueno, que se ha vuelto un poco extraño, pero agradecer a la Secretaría de Doctorado y claramente, y en principio, a la doctora María Teresa Casparri por permitirme compartir este espacio. Y también agradecer también a mi director, el doctor Pablo Herrera, que claramente también sin él no sería posible desarrollar nada de esta presentación. Antes de comenzar específicamente con mi presentación, lo que les quiero mostrar es cuál es el título de mi tesis, cuyo proyecto de tesis fue aprobado el año pasado, y más o menos en julio del año pasado, y cuyo evaluador fue el doctor Franza. El título de mi tesis es La deserción universitaria en ingresantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, recomendaciones para una formación propedéutica responsable. En función de esto, en realidad lo que quiero presentarles, para quienes por ahí no tienen tanta conocimiento respecto a la temática que estoy trabajando, es algunas cuestiones o definiciones teóricas que se trabajan. La primera de ellas que es a destacar es la deserción, el concepto de deserción. Se trabaja con el concepto de un autor estadounidense, Vincent Tinto, que facilita al conocimiento porque lo operacionaliza, operacionaliza el fenómeno en distintos niveles para poder pensarlo prácticamente. Y entonces trabaja en tres niveles de conceptualización. El primer nivel, que tiene que ver más con un comportamiento individual, donde las personas abandonarían los estudios, pero como una decisión, sí, como una decisión individual. El siguiente nivel lo trabaja desde el punto de vista organizacional, o sea, qué sucede a nivel de las organizaciones cuando sus estudiantes abandonan los estudios. Y el siguiente nivel es a nivel nacional, ya que si bien en una organización podría una persona desertar, tal vez pasa a otra institución, por lo tanto a nivel nacional esa persona en sí misma no sería un desertor. En este caso particular se va a trabajar el nivel de organizacional, pensando en las estrategias, en qué estrategias deben desarrollar las organizaciones para lograr o posibilitar la permanencia de los estudiantes en sus trayectorias educativas. Otro de las categorías teóricas a trabajar es la categoría de propedéutica o de formación propedéutica. La formación propedéutica tiene que ver con una serie de habilidades o capacidades, según la perspectiva teórica que se trabaje, algunos también los llaman competencias, pero siempre son competencias anticipatorias y generales para aprender a aprender. Si uno tomara como metáfora el concepto que hoy en día se trabaja de salud, digo, pensando en el ámbito de la salud, si uno trabaja el concepto de salud y enfermedad como si fuese un continuo, donde la prevención primaria estaría más del lado de la salud y la prevención terciaria más del lado de la enfermedad, la propedéutica tendría más en relación con acciones de prevención primaria. Eh, También se lo puede pensar en tanto autores como, por ejemplo, la doctora Carlino o Perrow, trabajan el concepto de oficio del estudiante, donde dicen que en realidad cada una de las personas que va pasando de nivel en nivel debe desarrollar capacidades específicas para poder permanecer en ese ámbito o en ese nivel educativo. Por lo tanto, hablan del oficio de estudiante universitario en el caso de la doctora Carlino. Nosotros, como estamos tomando el punto de vista organizacional, la idea sería trabajar qué acciones organizacionales tienden a esta formación propedéutica. Es decir, qué hace la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para prevenir o evitar
el fenómeno de deserción en ingresantes. ¿Qué quiere decir ingresantes? Las personas que recién están iniciando sus estudios en las carreras de ciencias económicas. Por lo tanto, estamos pensando en el CBC, o en el ciclo básico común, o en nuestras carreras sería el primer tramo de la Facultad de Ciencias Económicas. Por otro lado, también he trabajado en función de algunas recomendaciones que de hecho hizo el doctor Franza, en por qué sumarle el concepto de responsabilidad a esta formación propedéutica. Y lo sumamos, o se suma en función de pensar a la postura de RRI, que son las siglas en inglés de la investigación e innovación responsable, donde toda producción de conocimiento debe estar pensada o debe enmarcarse dentro de este criterio. Y este criterio está anclado en la anticipación, en la deliberación, en la reflexión, en las acciones efectivas con capacidad de respuesta y en la participación. En esta ocasión en particular yo vengo a presentarles la Universidad de Buenos Aires frente al COVID, la recolección de las medidas resolutivas para un análisis documental. Este trabajo está pensado como un avance de una parte del apartado metodológico en el doctorado en Ciencias Económicas en su área de Administración, y el interés surge enmarcado en el trabajo del CIMBAGE, que debió redefinir sus líneas de investigación en función del contexto de pandemia. Básicamente se trabaja la gestión de datos personales en organizaciones estatales, específicamente en la cuestión de la virtualidad en la emergencia. En general, hubo que redefinir gran parte de lo que estaba proyectado para el trabajo de esta tesis en función de este nuevo contexto de pandemia. Y entonces se redefinieron algunos objetivos. Este es el esquema general que se pensó para la tesis, y cada uno de los capítulos está pensado en relación a objetivos específicos de la tesis. El primer capítulo trabaja el objetivo específico de describir el fenómeno de la deserción universitaria en ingresantes y las acciones vinculadas a esa deserción. El capítulo 2 trabaja la cuestión, está amparado en indagar a los estudiantes sobre los factores de deserción preponderantes. Y el tercer capítulo es analizar, se relaciona con el objetivo específico de analizar las acciones de formación propedéutica responsables que intervengan en estos factores de deserción preponderantes dichos por los estudiantes. Todo esto va en relación al objetivo general de la tesis, que es realizar las recomendaciones para intervenir sobre la deserción universitaria en ingresantes de la Facultad de Ciencias Económicas mediante la formación propedéutica responsable. En cuanto al diseño metodológico que se está trabajando, esta tesis trabaja sobre una postura filosófica que intenta dar cuenta de las relaciones de poder que existen entre los actores sociales intervinientes, y trayendo la voz de todos los actores, pensando en que parte de la voz privilegiada de este fenómeno de la deserción son los estudiantes, y que sería importante traerlos a categorizar qué sucede con este fenómeno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También es claro que la metodología ideada hace un año debió necesariamente redefinirse en función de este contexto de pandemia, y también da cuenta digamos, de esta postura del RRI, donde, como diría el profesor Pérez Lindo, la universidad todo el tiempo debe pensarse a sí misma. Y entonces
si nosotros estamos anclados en una universidad o en un sistema educativo como es la Argentina, en educación superior, donde nuestras universidades son públicas, gratuitas y autónomas, es necesario constantemente que la universidad se revise a sí misma. En tanto, digamos, esto es como un acuerdo que hay en varios autores, desde Bourdieu en adelante, es pensar a la educación como una de las instituciones sociales que hacen al cambio social. Y esto es casi indiscutible, no importa la postura ni política ni ideológica que sostengan los autores. Muchos autores, incluso desde el desarrollo, piensan en que para que las naciones se desarrollen es necesario priorizar la institución educativa como ancla de ese desarrollo. En cuanto a la estrategia, se parte desde una cuestión general para ir hacia lo particular, donde la recopilación de datos identifica ciertas categorías y temas a indagar que se verán luego revisados. Y donde se va a privilegiar qué dicen o estudiar qué dicen los estudiantes respecto de los factores preponderantes de deserción. Generalmente la deserción está pensada como una acción voluntaria de los estudiantes, donde digamos, se construye cierta realidad y cierto sentido en función de ese abandono. Y esto, por eso es como necesario traer la voz de los estudiantes para revisar e indagar cómo se arma esta construcción de esta realidad. Es allí que la teoría fundamentada nos brinda como un marco, una estrategia metodológica para interpretar y analizar los significados que los actores involucrados traen hacia la cuestión. Por eso no solo se va a indagar a los estudiantes, sino también se va a entrevistar a informantes claves que nos darán o nos afirmarán o no qué sucede con este fenómeno. Hoy en día yo lo que vengo a trabajar es sobre el capítulo 2, o sea, sobre una cuestión mucho más metodológica, específicamente sobre un apartado que es la recopilación de la información. En este apartado, el análisis documental es solo una técnica de análisis de fuentes secundarias que intenta, en función de la estrategia de la teoría fundamentada, analizar documentación para sistematizarla, clasificarla y poder definir si esto también luego se encuentra en las narrativas de los actores sociales involucrados en esto. Por eso, digamos, nosotros estamos, este es el inicio, donde se analizan documentación específica y luego se irá hacia las entrevistas a informantes claves. La cuestión es que en función de este contexto de pandemia, está en revisión si la voz de los estudiantes será en vivo o hay que redefinir el instrumento hacia un cuestionario para poder avanzar sobre esto. En cuanto a las preguntas de investigación que se tenían en el inicio, debieron ser redefinidas en función de lo que estábamos hablando del contexto de pandemia. Una de las preguntas de investigación que existían en el proyecto de tesis es cómo intervenir mediante acciones propedéuticas responsables en la deserción universitaria en ingresantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En este contexto de pandemia, la universidad tuvo que poner a disposición toda una serie de recursos para posibilitar las trayectorias educativas de los estudiantes que recién ingresaban a la universidad.
Ayer estaba en una reunión donde estaban las autoridades tanto de la universidad como del ciclo básico común, y claramente traían este panorama en pandemia de que estos estudiantes no conocieron las aulas tal como nosotros las vivimos hasta el año pasado. No ingresaron a una sede, no ingresaron a un aula, no conocieron a sus compañeros ni a sus docentes más que en la virtualidad. Con lo cual hay que ver qué sucedió y qué sucede, y hay que ver si es posible pensar en si hay o no acciones propedéuticas responsables en este sentido. Por eso las preguntas secundarias en este contexto de pandemia van en relación a qué medidas debe implementar la universidad para evitar la deserción universitaria en ingresantes, específicamente en este contexto. Y otra de las preguntas es qué acciones propedéuticas responsables deben desarrollar para propiciar las habilidades técnicas tanto en estudiantes como en los docentes. En relación a los objetivos específicos, el foco de análisis de este apartado que les vengo a presentar hoy está en las acciones organizacionales para verificar o para poder empezar a analizar si estas acciones que se encuentran en los documentos pueden categorizarse o clasificarse como acciones de formación propedéutica responsable. Y entonces acá les vengo como a plantear qué hice hasta ahora y a dónde estoy pensada como en estos momentos. En principio lo que hice fue tomar todas las resoluciones que realizó la Universidad de Buenos Aires para a partir de la pandemia, que en ese instante, como está el aislamiento obligatorio, la universidad debió, no pudieron sesionar más los órganos colegiados, por lo tanto, solo existen las resoluciones firmadas por rector, director de CBC y decano. En principio se los clasificó en función de las herramientas, las funciones propias y las funciones extraordinarias, o sea, las medidas tomadas a referéndum de los órganos colegiados, para luego realizar un procedimiento de indización, clasificándolas específicamente las resoluciones que tenían que ver con la gestión académica. En función de eso se realizó un ordenamiento cronológico para empezar a realizar un primer análisis de datos. Este ordenamiento cronológico, después si quieren se los paso, pero da cuenta, en todo caso para tener en cuenta como baluarte de nuestra facultad, que la Facultad de Económicas tomó medidas que fueron de vanguardia y que luego fueron incluso tomadas o copiadas, para decirlo de algún modo, tanto por otras unidades académicas como por la universidad, desde la formación, los exámenes formativos o las evaluaciones virtuales. Las primeras tendencias que se pueden analizar en función de esto es la implementación de estas acciones propedéuticas, como la creación de una comisión especial, la reformulación del procedimiento de enseñanza, ya que en nuestra facultad, existía en la Facultad de Ciencias Económicas un campus, pero no así en el ciclo básico común, y tuvo que crearse este campus especial, y el periodo de actividades de apoyo previo al inicio de clases mejoraron las habilidades técnicas de los estudiantes. Hubo un mes entero casi donde los estudiantes y docentes se debieron apropiar de herramientas tecnológicas para poder cursar. Y por otro lado, la cuestión de que estas medidas fueron efectivas y redujeron la pérdida de días, ya que el calendario académico se prolongó hasta marzo del año siguiente. Por lo tanto, no se perdieron ninguno de los días de clase. En cuanto a lo que queda como trabajo futuro, es realizar un nuevo procedimiento de indiciación, tratando de encontrar ciertos conceptos descriptores que, tanto de la parte resolutiva de las resoluciones del Consejo Directivo, del decano y del rector,
como de las considerandos o consideraciones para dar cuenta de las motivaciones que dieron lugar a estas resoluciones. Esto a la luz del marco teórico para poder evaluar finalmente si estas medidas que tomó la Universidad de Buenos Aires, específicamente para con los ingresantes, podrían denominarse prácticas propedéuticas, formación propedéuticas responsables o acciones propedéuticas responsables. Por lo tanto, hasta ahí he llegado y quería agradecerles y bueno, si ahora tienen alguna pregunta para hacernos, quedamos a disposición.